Luego de esta cadena nacional, estamos ya de vuelta por acá, lo que ha dicho el presidente de la República, más adelante lo estaremos analizando. Aquí damos la bienvenida ya al Comercio TV. 7 y 8 de la mañana, muy buenos días amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía aquí en el Comercio TV con mucha más información. La temperatura en la ciudad está en 8 grados centígrados, estamos friecitos hoy día. Bastante frío realmente, pero está saliendo el sol, esperemos que eso ya caliente un poco más a la ciudad. Mientras tanto, usted manténgase abrigadito con un buen café y por supuesto que inicie una excelente jornada en muchos casos de teletrabajo. Iniciemos. Les vamos a contar que la cifra de contagios en el país asciende a 33.582 y se registran 2.799 personas fallecidas por esta causa. Guayas sigue teniendo el mayor número de contagios y de muertes por COVID-19. Mediante rueda de prensa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer el comportamiento del virus en el país, informando las cifras actuales hasta este 18 de mayo. Se han tomado hasta el día de hoy en el país 96.536 muestras para COVID-19. Esta es la suma de pruebas PCR y de pruebas rápidas. Además, mencionó que existen 3.375 casos con alta hospitalaria, 8.789 con alta epidemiológica y la cifra de recuperados no ha variado y se mantendría en 3.433. Así también, los casos descartados de coronavirus son de 39.702. Y los casos confirmados 33.582. Esta pandemia ha cobrado ya la vida de 2.799 personas que han fallecido con un dato de COVID confirmado, que han dado positivo para la prueba de COVID, y a ellas se suman 1.667 personas que son probables fallecidos por COVID o con sospecha de COVID. Guayas vendría a ser la provincia con más casos confirmados. Un total de 13.097 personas tuvieron un resultado positivo en las pruebas PCR, lo que representaría el 39% de las infecciones a escala nacional. A esta provincia le sigue Pichincha, con 2.681 casos. Por su parte, Manabí registraría 1.601 casos con personas contagiadas. Los Ríos reportaría 1.232 casos. En El Oro hay 935 casos confirmados y Azuay tiene 700. Así también, Guayas registraría el 25% del total de fallecidos por coronavirus en el país. A esto le sigue Manabí, que reporta el 7.7%, Pichincha con el 5% y Los Ríos con el 3.3%. Informó Patricia Aldaz. Esta semana al menos 14 cantones van a cambiar a semáforo amarillo y uno en verde, así lo anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo en cadena nacional. ¿Cuáles son? Le contamos. Los comités de operaciones de emergencia de cada cantón siguen tomando medidas para su reactivación de acuerdo con la evaluación individual que realizan. Esta semana inician con semáforo amarillo los siguientes cantones de acuerdo al último balance de las autoridades. En la provincia del Guayas, Daule con 643 casos COVID-19, Del Triunfo con 80 casos confirmados y San Borondón con 655 casos. En Azuay, El Pan con un caso COVID-19, Paute con 25 casos COVID-19 y Sevilla de Oro con 3 casos confirmados. Morona Santiago, Pablo VI con 4 casos confirmados, Palora con 21 casos COVID-19 y Santiago de Méndez con 14 casos. Zamora Chinchipe con 74 casos. Desde este 20 de mayo también está previsto que Guayaquil cambie de color de semáforo a amarillo, la ciudad con más contagios, que alcanzó este lunes los 9.079 casos positivos. Para el 21 el cantón Calvas en Loja, que tiene 4 contagios, también cambiará de color, al igual que en Sucumbíos, Lago Agrio con 67 casos y en Orellana, Aguarico, pasará a color verde. Se convertiría de esta manera Aguarico en el primer cantón en pasar al color verde en esta metodología de semaforización que estamos utilizando para la apertura de la economía. El epidemiólogo Francisco Pérez sostiene que no se deben relajar las medidas de prevención y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se tenga controlado el virus y esto creemos que todavía no pasa. Otra de los criterios de la OMS es que tengamos la capacidad de detectar los nuevos casos, aislarlos y controlar los cercos epidemiológicos. Esto también creemos que todavía no es factible en el Ecuador. Además, el COE Nacional difundió nuevos horarios para el toque de queda de acuerdo al color del semáforo adoptado por cada cantón. Sí creemos que es una medida acertada poder
aumentar el tiempo para que la gente pueda salir. Básicamente cambiar el color del semáforo significa no tanto la deambulación, sino la reactivación de algunos sectores como son el trabajo. Hasta el momento, 136 cantones se han mantenido en semáforo rojo. Informó Priscila Cadena. Y las actividades comerciales en San Borondón se reanudaron este lunes en un 50% tras el cambio de semáforo amarillo. Una de las medidas obligatorias es el uso de la mascarilla para circular en la ciudad. Una vez que San Borondón, uno de los cantones del Guayas, cambió de semáforo de rojo a amarillo por la emergencia sanitaria que vivimos, José Luis Mariño decidió sacar su carreta e iniciar a vender queso y frutas. Él estuvo 23 días en casa, afectado por el COVID-19. Es una tristeza porque se le va el sabor de la comida. Tengo que andar aquí hasta cuando pase esto, pues nada más a trabajar para ver cómo salimos adelante. Los propietarios de ciertos locales comerciales que funcionan en San Borondón abrieron sus puertas, eso sí basándose en las reglas de bioseguridad impuestas por el COE cantonal. Nos sentíamos ya apretados ya, pero hay que trabajar con las medidas precauciones como estamos ahorita, el distanciamiento y todo depende ya, como digo, el cuidado de nosotros y cuidar al cliente también. Por ejemplo, que tengamos la distancia aquí, nos marcaron el piso, como verán, pongo los tanques con una pared. ¿Como para distanciamiento? Distanciamiento, exactamente. Ahí tenemos todo, totalmente, esto estuvo casi cerrado totalmente todo. Y ahorita recién vamos a empezar. El cambio de semáforo de rojo a amarillo, manifiesta el alcalde Juan José Yunes, no quiere decir que se vuelva a la normalidad. Por ello pidió a la ciudadanía tomar conciencia y protegerse. Guardando el distanciamiento social, salir todos con mascarilla, los locales comerciales, la importancia de tener un espacio de desinfección de manos, de que la gente haga conciencia, sobre todo, de que tenemos que reactivar la economía, y que sabemos que es muy importante hoy en día, pero adaptándonos a esta nueva realidad. Con semáforo amarillo, el toque de queda en San Borondón inicia a las 21 horas y termina a las 5 de la mañana del día siguiente. Disposición puesta por el COE Nacional. Informó Carlos Julio Gurumendi. A partir del cambio del semáforo amarillo, los comerciantes del Triunfo esperan recuperarse tras los 60 días de paralización. El alcalde David Martillo advierte que los locales que irrespeten los protocolos serán sancionados con multas y su reincidencia podría derivar en la clausura de los mismos. Veamos. En el Triunfo nadie quiere seguir perdiendo más del 30% de empleos que dejó la cuarentena. Con 69 contagiados y 4 fallecimientos en una población de 90.000 habitantes, es el tercer cantón de la provincia en cambiar a amarillo. Vamos a ser estrictos, puede llegarse hasta la clausura de cualquier local, sea de comida, venta de comida o local comercial. Agro y comercio severamente golpeados en el 45 y 80% de sus ventas. Así lo dispuso Dios, pues no podemos hacer nada y de aquí vamos a recuperarnos poco a poco, pero vamos a recuperarnos. Más de 1.000 locales deben cumplir con la señalización, aunque no todos lo lograron. Los locales comerciales donde venden esos materiales han permanecido cerrados y no hay a dónde comprar. Justamente ahora tenemos cintas adhesivas para señalarlo. Mientras apuran un efectivo distanciamiento, David Martillo entrega mascarillas 1 a 1 en el casco comercial. Luego acompaña a las brigadas que hoy tomaron 160 pruebas inmunológicas. En todo lo que respecta a la zona céntrica, el mercado central y sus alrededores. El día 2 se va a hacer a Ciudadelas del Cantón El Triunfo y el día 3 a la zona rural. Tenemos una zona de aislamiento municipal que hemos coordinado y se ha adecuado de acuerdo a las normas. Tras los últimos cambios efectuados por el COE Nacional, el comercio podrá trabajar hasta las 21 horas a partir del próximo miércoles. El sector que sí se ve limitado es el transporte urbano, pues de las 20 unidades que tiene la única cooperativa que brinda el servicio en este cantón, solo pueden circular 6 buses diarios debido al pico y placa. Además, solo pueden llevar 14 pasajeros, como lo establece la norma del 30%. Claro, así sería. Siquiera sería en este caso, para poder trabajar y prestar un buen servicio, por lo menos con un 50% de las unidades. Durante la emergencia, 156 vehículos fueron trasladados al centro de retención
y más de 260 citados por violar el toque de queda, que hasta este martes se mantiene a partir de las 14 horas. En el Triunfo, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Es momento de hacer un corte comercial. Al retornar les contamos que una jueza de la Corte Nacional de Justicia no ordenó prisión preventiva contra los supuestos responsables de sobreprecios en la compra de kits alimenticios para la emergencia sanitaria. Ya regresamos con esta información. Les contamos que una jueza de la Corte Nacional de Justicia no ordenó prisión preventiva contra los supuestos responsables de sobreprecios en la compra de kits alimenticios para la emergencia sanitaria. Entre los procesados está Alexandra Ocles, exsecretaria de Gestión de Riesgos. En su lugar, se le dictaron medidas cautelares. Con la novedad de que la acusación de la Fiscalía General del Estado no era por peculado, sino por tráfico de influencias. Cerca de 4 horas duró la audiencia de formulación de cargos contra Alexandra Ocles y 4 personas más. Tranquila, sí, porque la verdad siempre va a primar. Yo estoy aquí dando la cara para poder reconstituir mi honradez, mi dignidad, como siempre lo hice. Siempre puse la cara en los momentos más difíciles. Tranquilidad que llegó a Ocles una vez que la jueza Daniela Camacho no dio paso al pedido del fiscal subrogante Wilson Toainga de que se dicte la prisión preventiva. La ex titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos es investigada por un supuesto sobreprecio en la compra de kits alimenticios para la emergencia sanitaria, lo que les llevó a renunciar al cargo. Inocencia que deberá comprobarla en los 90 días que dura la instrucción fiscal. Y aquí estoy para demostrar que Alexandra Ocles no cometió ningún delito, que no actuó en contra del Estado ecuatoriano y que siempre, a lo largo de mi carrera política, trabajé por el pueblo ecuatoriano. La jueza Camacho dispuso medidas cautelares, como presentarse cada 8 días ante la autoridad competente, prohibición de salida del país, prohibición de enajenación de bienes por más de $475,000 y retención de fondos de sus cuentas bancarias por $5,000. Stalin Raza es abogado de uno de los procesados. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los procesados, pero lamentablemente no justificó todos los elementos que se requieren en la ley y la jueza del caso ha dictaminado que no hay prisión preventiva. Con Ocles son investigados J. Vanegas, C. Egas, J. Obaco y M. Carvajal. $475,000 es lo que se ha calculado como supuesto sobreprecio en la compra de los kits, informó Héctor Romero. Los expresidentes y exvicepresidentes del Ecuador que no finalizaron los periodos para que fueron electos y que hayan cometido delitos contra la administración pública o agresiones sexuales podrían dejar de recibir sus pensiones vitalicias. Así lo aseguran 2 constitucionalistas. Esto tras la aprobación de la ley humanitaria. Veamos de qué forma. En la Ley de Apoyo Humanitario, aprobado por la Asamblea Nacional, se reforma el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público y no recibirán pensiones vitalicias los exmandatarios que no hubiesen concluido su periodo, que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y agresión o violencia sexual. Y es esa reformatoria precisamente la que genera interrogantes sobre saber si aplica o no para los expresidentes derrocados, Abdala Bucaram Ortiz, Yamil Baguad y Lucio Gutiérrez. Estos constitucionalistas coinciden y aseguran que sí, que estos exmandatarios podrían dejar de recibir las pensiones. A pesar de que ya fueron establecidos como beneficiarios, a pesar de que ya estaban recibiendo esa pensión vitalicia, se interrumpe el pago de la pensión el momento en que rige la reforma. Pero quiere decir que desde el momento en que rige se corta el beneficio de la pensión vitalicia para estos exmandatarios que, le insisto, entren en estos casos de excepción. Pero ¿qué pasa con Rafael Correa y Jorge Glass, quienes aún no tienen una condena en firme por el caso Sobornos 2012-2016? Aunque Glass cumple una sentencia de 6 años de pena privativa de libertad en la Tacunga, está acusado de asociación ilícita, delito que no consta en la reformatoria a la Ley de Servicio Público. Por el caso Sobornos, donde se procesa un delito de cohecho, si es que esos 2 exfuncionarios reciben sentencia de condena ejecutoriada, pues también dejarían de recibir. De los ex vicepresidentes, no únicamente Jorge Glass podría dejar de recibir la pensión vitalicia. Aquí también se incluiría a Alberto Dajic, ex vicepresidente, quien cuestiona la norma. Yo creo que eso no es justo, siendo
las pensiones no se pueden afectar y tienen que rebajarse en función de la rebaja que haya para todo el sector público. Tiene que haber un ajuste. Eso es lo que tiene que haber. Sin embargo, hay que esperar, dicen, al veto o aprobación del proyecto de ley por parte del presidente Lenín Moreno. Será él el que tome la última decisión sobre si continúan o no percibiendo las pensiones vitalicias los expresidentes o vicepresidentes, informó Marilyn Jaramillo. Seguimos con más información. Les contamos, sindicatos y organizaciones sociales rechazaron la aprobación de la ley humanitaria y piden al presidente vetar la norma, mientras que desde el sector productivo hay observaciones, pero manifiestan que lo planteado permitirá a las empresas salvaguardar plazas de trabajo. Las restricciones de movilidad por la pandemia no fueron un impedimento para que sindicalistas y miembros de organizaciones sociales salieran a realizar una pequeña movilización en rechazo de las últimas leyes aprobadas en la Asamblea. Sobre todo la de apoyo humanitario, que dicen atenta contra las garantías de los trabajadores. Porque le van a decir, ¿quieres trabajar así? Trabaja, si no te vas. Es por eso que piden al Ejecutivo su veto a la norma. Lo que debe decirle al país, no a nosotros, que esas leyes antiobreras las veta en beneficio del pueblo ecuatoriano. La ley de apoyo humanitario recoge un capítulo con artículos que plantea acuerdos laborales y se crearon con el fin de salvaguardar las plazas de trabajo. No podíamos poner una ley que impida despidos, pero sí podíamos poner esta nueva normativa que garantice salvar empleos. Pero eso no es suficiente para los sindicatos. No hay en ninguna parte del mundo convenios de trabajo de 2 años. Desde el sector productivo industrial hay una buena acogida a lo planteado en la norma. Frente a las terribles pérdidas económicas que se están produciendo, lo más lógico es tratar de flexibilizar a las normas laborales para poder garantizar el empleo. Entonces, las críticas que vienen del sector sindicalista no se compadecen con la realidad, no están viendo realmente lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Zambrano asegura que harán observaciones a ciertos aspectos de la norma. La Cámara de Comercio de Quito ya envió una carta al presidente de la República con criterios que aspiran tome en cuenta a la hora de realizar el veto, informó Carolina Basante. Y la Ley de Finanzas Públicas espera las observaciones del Ejecutivo, pero desde el Gobierno se adelantó el visto bueno a lo aprobado en la Asamblea. El veto presidencial deberá llegar en un plazo máximo de 30 días. La ley para el ordenamiento de las finanzas públicas fue aprobada al tercer intento y con cambios de última hora que viabilizaron los votos requeridos. Desde el Gobierno hay satisfacción por lo hecho en la Asamblea. Es una reforma estructural con visión de largo plazo. Nos va a permitir justamente garantizar orden, transparencia y disciplina en la parte fiscal. Y es que este orden, asegura, permitiría al país obtener más recursos de los multilaterales. Esperamos que los multilaterales de crédito acudan en ayuda de un país que no tiene moneda propia, que no tiene máquina para fabricar billetes y que no tiene ahorros internos. Esto es algo que el Ecuador necesita y con eso concuerda el economista y exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Yo creo que había que darle al país una posibilidad de manejar mejor la recuperación económica y poder incluir ciertos principios de prudencia fiscal. Pero Pozo también señala que esta ley no es perfecta. Aún hay la oportunidad de mejorarla y esa es la expectativa de lo que venga en el veto presidencial. Con esto mismo concuerda la asambleísta Gabriela Larreategui. Hay cosas que tendrá que corregir el veto. En el tema de la seguridad social, que fue el mayor cambio que hubo. Y es que dentro de los cambios planteados, se establece orden en el manejo de la seguridad social, respetando su autonomía, uno de los puntos más cuestionados. Es importante ser muy insistente en que los fondos de la seguridad social tampoco es que son de las entidades de seguridad social. Es de la gente, de los que aportamos todos los meses y de los jubilados. Por eso es importantísimo que se le ponga reglas al manejo de las finanzas dentro de las entidades de seguridad social, atadas a su ente de control, que es la Superintendencia de Bancos. El Ejecutivo tiene 30 días para remitir a la Asamblea Nacional sus observaciones. La aspiración es que éstas lleguen en un plazo máximo de 10 días, considerando el carácter económico urgente de la norma, informó Carolina Basante.
Y para esta semana la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por el recorte presupuestario del 10% a las universidades públicas del país. Por su parte, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pidió que optimicen sus recursos en consultorías y sueldos administrativos. Esta semana se cumple el plazo que dio la Corte Constitucional para que varias autoridades del gobierno informen sobre las decisiones adoptadas desde la declaratoria de emergencia por el COVID-19 que generó impacto presupuestario en el sector educativo. Uno de los convocados es el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Explicó que el recorte del 10% en las 33 universidades públicas, que supera los 98 millones de dólares, es menor al presupuesto que no ejecutaron el año 2019. Ejecutaron cerca del 87% de lo que tenían presupuestado, es decir, no ejecutaron el 13%. Y este recorte que se está haciendo es solamente del 10%. El ministro criticó las acciones de varias instituciones de educación superior que anunciaron el recorte de cupos y cierre de facultades. Solicitó que optimicen sus recursos de viajes, viáticos, consultorías y sueldos administrativos. También veamos las escalas salariales en las universidades. ¿Por qué no se revisan los cargos administrativos? O también hacer un proceso de optimización. Es cierto, hay que optimizar. También hay que revisar, ¿no es cierto?, sobre todo los gastos que no vamos a poder ejecutar este año, pero tampoco se puede evitar que los profesores universitarios realicen intercambios, ¿no es cierto?, de ida y vuelta con otros profesores alrededor del mundo. Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, indicó que el recorte en este centro de estudios alcanza los 5 millones de dólares, por lo que están realizando varias evaluaciones para distribuir recursos y evitar el despido de docentes. Nos vemos en la necesidad, pues, obligatoriamente de pasar de rubros de inversión a gasto corriente que usualmente no ha sido permitido y que podamos pasarlos para pago de salarios. Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios rechazó las declaraciones del ministro Martínez y exige que se restituya el presupuesto a las universidades a puertas del inicio de matrículas. Pero sin estos recursos económicos que el gobierno tiene que devolver, varias universidades también se verán en la obligación de posponer estas matrículas. La semana anterior, la Corte Constitucional dictó medidas cautelares y ordenó la suspensión de cualquier acción que modifique el presupuesto de las universidades hasta que emita un dictamen de fondo. Informó Priscila Cadena. Muy bien, son las 7:37 de la mañana, tiempo de dar la bienvenida al ministro de Energía, René Ortiz. Señor ministro, buenos días desde la matriz de Televicentro del saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludar con usted y nuevamente referirnos a temas que están en la palestra el día de hoy. El presidente de la República justamente ya ha hablado de varios temas. Entre ellos, yo quiero que nos explique y didácticamente cómo es este tema de la gasolina. Pues habíamos visto que la gasolina extra estaba en 1.85 y ahora el presidente nos acaba de indicar que baja a 1.75 y el diésel a $1. Esto es el tema de las bandas que hemos venido hablando a lo largo de estas emisiones, señor ministro. Buenos días y adelante. Me complace muchísimo esta invitación y permítame saludar primero a su distinguida audiencia. Lo propio. Te explico de qué se trata todo esto. En efecto, el presidente de la República tomó una decisión de disminuir los precios de la gasolina súper. Estaban en los medidores de surtidores a $1.85, la gasolina extra, perdón. Y el diésel estaba a 1.05. Hoy día se redujo el precio. Este es el estímulo que el gobierno nacional ha implementado para la reactivación económica de la nación. Muchas naciones utilizaron otros sistemas de estímulos, y los conocemos en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Europa. Siguen apareciendo cada gobierno dando un tipo de estímulo. El Ecuador no tiene más formas de estimular que esta, y esta nos pareció perfecta. Reducir el precio para romper con lo que yo le llamo el nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Esta es la diferencia. Y a precios de mercado, don Roberto, es porque están referenciados al precio del mercado internacional y particularmente del crudo que sirve como referencia para Ecuador, que es el crudo WTI. Es que estos momentos prácticamente todos los combustibles que nosotros consumimos internamente hasta finales de año y mientras dure todo el proceso de reparación de la refinería de Esmeraldas, tienen que ser importados. Entonces están referenciados, indexados
al WTI, a este crudo que es el West Texas Intermediate, que sirve como referencia para casi todos los países del mundo. Señor ministro, con el sistema anterior que teníamos, esto no se podía hacer, lo dijo el presidente muy claramente, o sea, no había forma. No había forma. Evidentemente, la rigidez del sistema anterior no permitía hacer esto en absoluto, y por eso se llevaban pérdidas en este proceso, se acarreaban y se acarrearon pérdidas. Aquí hay un tema muy importante que quiero resaltar. También se permite la libertad de importación de combustibles a cualquier persona. Cualquier persona que califique y que quiera importar combustibles para el Ecuador es libre de hacerlo. Este es otro concepto, también parte de este proceso de desmonopolización. El monopolio estatal ya no va a ser como en los tiempos pasados. No existen las capacidades internas, particularmente del gobierno nacional, en sus presupuestos para poder seguir apoyando el desarrollo de la empresa estatal. Ya no existe esto. Entonces tenemos que abrir la iniciativa privada. La iniciativa privada hoy en día tiene esa libertad. Y con esa libertad... O sea, para entenderle, señor ministro, no nos vayamos de este tema. Yo quiero que expliquemos bien a la comunidad. Para entenderlo, la Central Obrera de Trabajadores decide mañana dedicarse a traer gasolina al Ecuador y competir al Estado. Es lo que me está diciendo. Libre, totalmente libre. Y entonces, para ello, evidentemente, mucha gente pensará, pero ¿y dónde guardo? ¿Cómo la movilizo? Correcto. Necesito instalaciones portuarias, terminales marítimas. Todo esto, toda esta infraestructura, afortunadamente, la tiene Petroecuador. También ya se ha ordenado Petroecuador establecer el tarifario para que cualquier privado simplemente arrienda. Dice, necesito el muelle X en cualquier parte de los muelles que existen en la costa ecuatoriana y tendrá su tarifa. Entonces paga la tarifa de uso del muelle y mete el combustible dentro. Y con toda la infraestructura que se tiene. Y con toda la infraestructura paga todo tarifado. Esto está en preparación, está casi terminada la preparación. Evidentemente, también les invito a las compañías comercializadoras y a cualquier ciudadano y a cualquier corporación que interese importar combustibles en el Ecuador, toda la libertad. Y además, libertad de precios internamente. Entonces, evidentemente, entramos en un sistema de comercio de combustibles totalmente alineado con los precios de mercado del mercado internacional. A ver, esto quiere decir de que en un futuro, no en este momento, pues tendremos la potestad del ciudadano de comprar al precio que uno quiera. Si uno ve que la gasolinera de enfrente, le ponemos cualquier nombre, está en $1.20 y la del frente está en $1.75, bueno, uno decide qué compra. Exactamente. Esta libertad es con la que fluctúa cada actor en el mercado. Entonces nosotros tenemos diferentes marcas. En el pasado, todas las marcas que nosotros veíamos de las estaciones de servicio recuerdo. En el mismo precio, estaba monopolizado. Hoy día no. Cada marca inclusive introduciría también sus sistemas de comercio y de incentivos. Venga y cargue mi combustible, el que yo le vendo, y también llévese una caja de Coca-Cola o lo que sea. ¿No? Bien. Es decir, la factura le manda a usted. Entra todo un sistema nuevo de comercio, como funciona en algunos países y en particular en Estados Unidos, en donde una estación de servicio al frente de la otra tiene una variación de centavos de precio y el consumidor puede tomar la ventaja, además de la ventaja del incentivo que está promocionando la estación de servicio. Estamos liberalizando el mercado, en definitiva. Completamente, queda libertad el mercado. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de las bandas? A ver, esto es de futuro. Estamos viendo de que hoy baja el precio. Arranca con estos precios. Ok, ¿y qué va a pasar? Porque esto me acaba de explicar, y yo quiero serlo muy didáctico, porque para muchas personas el tema del petróleo, el tema de las gasolinas, realmente es álgebra complicada. Entonces, ¿qué sucede? Si arrancamos con un precio de 1.75 y está anclado al precio del barril de petróleo, ¿cómo funciona esto? Muy bien. Las bandas son una forma de protección al consumidor en relación con abruptos cambios hacia arriba, por ejemplo.
¿Por qué? Porque evidentemente el mercado es el que funciona en el mundo. Entonces hay más demanda, probablemente esto significa un aumento del precio. Hay menos demanda, hay una disminución del precio. Entonces, en ese contexto, la banda que establece el gobierno a través de este nuevo sistema protege de los cambios abruptos. Me explico. Recordará usted el mes pasado, el precio se precipitó por debajo inclusive del cero, pero una semana después estaba 50% más alto. Claro, es que no hubo demanda. Ese fue un día y ese día nadie compró petróleo. Exactamente. Probablemente ese día todo el mundo se escondió. Hoy le estoy diciendo y invitando, aprovechando de esta oportunidad que usted me concede de compartir con los ciudadanos cómo va a funcionar este sistema, le estoy invitando al consumidor. Estamos ya en el proceso de reactivación de la economía. Go back to work, regrese al trabajo y aproveche que el precio bajó, el de la gasolina extra, y también aproveche que el precio bajó, el del diésel. Entonces, ahora, señor ministro, ¿cómo manejamos de las bandas? Todavía se disparó el precio del petróleo. ¿Cómo no le va a dejar el precio? No le va a dejar que se vaya abruptamente. No. Ya. La banda protege al consumidor. Se mueve lentamente, sí, pero no le va a dejar que se vaya automáticamente fuera a la estratosfera. El ejemplo que le acabo de señalar. El escenario que ustedes han planteado, porque esto es una decisión que viene lento de crecimiento. Se le iba a decir. Lento, el escenario es lento. Afortunadamente, todo este proceso de reactivación de la economía del mundo, todo el proceso de reactivación de nuestra propia economía, usted ha visto cómo la gente entró a trabajar. Y poco a poco las provincias han empezado a mostrar ya el semáforo amarillo. Dice, venga, trabaje conmigo, entre a trabajar. Aproveche del estímulo que le acaba de dar el gobierno bajo este nuevo sistema. Y este nuevo sistema está protegiéndolo dentro de estas bandas. Y el crecimiento va a ser lento. Hasta 2021 estamos proyectando un crecimiento lento. Ya más allá del 2021 sabremos. Bastante difícil de proyectar. A ver, pero un poco, señor ministro, para que le entienda a la población. Hoy arrancamos con un precio de 1.75 extra y $1 diésel. El escenario, ese es lo que el argot habla de la comunidad. Ese es nuestro escenario favorable. ¿Cuál va a ser el piso de esto y el techo? 1.75 el piso y el techo. El piso ya está definido ahorita. Sí, claro, ahorita ya está. 1.75. Bajó. El presidente de la República tomó esta decisión. Este es nuestro estímulo que se lo entregamos al consumidor. Y este es con el que funciona el más menos 5%. Ahí está. Entonces puede subir hasta el 5%. Sube 1 centavo, baja. Sube 2, baja 1. Y así hablamos que son centavos lo que van a subir. Pero natural, porque le estoy poniendo como ejemplo, el escenario predice que todo el periodo 2020 va a ser de un crecimiento lento, y el 21 también. Y es que va asociado, esto sí, va asociado con el comportamiento del precio en el mercado internacional. Lo que usted acaba de decirme, señor ministro, en este momento mucha gente le abrió los ojos y dice, bueno, yo quiero entrar a este difícil mundo de traer gasolina y ser parte también de esta producción. ¿Hay gasolina más barata? ¿Ahí le va a obligar al gobierno a entrar a una competencia? Imagínense cómo estarán en este momento las competencias en el mundo. Todo el mundo se está reactivando. Todo el mundo está poniendo cotizaciones de precios. Los que tienen capacidad de refinación, yo quiero señalar en este aspecto, Estados Unidos tiene una capacidad de refinación gigantesca, está ofreciendo precios al mercado. Está ofreciendo productos derivados del petróleo. Nosotros somos los principales compradores. Recuerde usted que nuestro sistema de refinación está cerrado. ¿No? Podríamos decir, ministro, que estas reglas nuevas de lo que estamos viendo en el mercado es un cambio radical en lo que se refiere al consumo que vamos a tener de aquí en meses, y también es un cambio a la percepción de la que se tenía, porque todo el mundo hablaba de que nos van a quitar pues, los subsidios, de que la gasolina se va a elevar al piso y que con esta crisis que tenemos todo se va al diablo. Mire usted, el precio, que es la forma como se está manejando ahora, de ahora en adelante, este sistema de comercio de combustibles a precios de mercado, mire usted que el precio
le eliminó totalmente. Ahora ya no tenemos nada que hacer con los precios, eliminaron el subsidio, bajó el precio en el mercado y se acabó el subsidio. Entonces ahora estamos nosotros entrando en un nuevo sistema, cómo funciona para el resto del mundo y cómo funciona en el resto de productos. Mire usted cómo se comportan nuestros productos en el mercado de verduleros, en las verduras. Y están sube y baja de una semana a la otra. Sí, claro. Sube y baja. Y el de demanda fruta, de mercado. Y el de fruta sube y baja. Si es fruta de estación, suben los precios. Si no es fruta, perdón, bajan los precios. Si es fruto de estación, bajan los precios, suben los precios. La estación define en el mercado cuál es el precio de un producto y el petróleo, particularmente los derivados del petróleo, igualmente serán definidos por el mercado. Ojo, con una precaución. La precaución son las bandas con las cuales se evita que los aumentos abruptos impacten directamente en el consumidor. Señor ministro, eso está clarísimo. Ese era el tema que queríamos hablar, que es el tema que realmente preocupa a la población. Hoy el presidente ha dado pues indicativos distintos en el cual para incentivar la economía, positivo sin duda, porque de lo que yo recuerde, pues bajar la gasolina era una cosa complicada. Vea usted, estamos aprovechando del mercado, así funciona el mercado. Bajó, aquí también bajó. Ahora está realmente empezando a subir. Tengo una cotización que acabo de recibir en este momento. Estamos ya en $32 por barril para el WTI. Muy interesante. Entonces, ese comportamiento es el que vamos a tener que seguir con ustedes, que hacen la noticia. Entonces, ustedes ahora nos tienen que dar esa noticia. ¿Cómo se ha comportado el WTI en el mercado hoy día? Pero espere un minuto. Al mediodía también. Los índices van a ser parte de... Porque cuando nosotros estamos empezando a dormir a la noche, en Asia están despiertos y el mercado está funcionando. Esto va a fluctuar mucho y va a cambiar el comportamiento del consumidor también. Señor ministro, mandarle un abrazo. Gracias por noticias positivas. De alguna manera, todo esto dentro de esta incertidumbre son noticias positivas, sobre todo para el uso, tomando en cuenta que el diésel va directamente al transportista y el extra, que es el que más utiliza en este caso la población, pues se le baja el costo en beneficio de que las cosas vayan paulatinamente mejorando. Se cambia esto a un sistema de bandas, que es lo cual que garantiza que esto no se va a disparar, porque hoy día está en $1.75 y lo que se va a hacer es controlar para evitar que salga a $2, $3. Muy buen resumen, muchísimas gracias. Gracias, señor ministro René Ortiz. Tiempo de una pausa, nosotros ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos, los aeropuertos del país y los viajeros deberán someterse a un nuevo protocolo de seguridad para evitar contagios del COVID-19. Quienes lleguen del extranjero pasarán por varias pruebas para descartar el virus. Todas las personas que pretendan viajar del extranjero a Ecuador deberán primero realizarse una prueba PCR para descartar que no son portadoras de COVID-19. Al llegar al país deberán someterse nuevamente a un chequeo. Se aplica una prueba rápida de coronavirus al llegar al país. Si el pasajero da positivo en esta prueba, se le hace una segunda prueba de PCR, que es una prueba mucho más especializada. Esta medida no elimina el aislamiento. Esto es un requerimiento que no ha variado, no ha cambiado, porque incluso a más de estas pruebas que se efectuarán, nos queremos reasegurar. El protocolo de seguridad para los aeropuertos se implementa luego de que varias personas contagiadas se embarcaran en los vuelos humanitarios. Ante estas disposiciones, del aeropuerto de Quito ya ha habilitado un área para la realización de las pruebas rápidas. Pues hemos dispuesto aproximadamente unas 16 estaciones para que pueda desarrollarse ese proceso de manera ordenada y A esto se suman medidas como el uso obligatorio de la mascarilla, la toma de temperatura, señaléticas de distanciamiento tanto en los asientos como en los sitios donde se debe hacer fila. Esto es muy prudente, porque el hecho de que las personas vengan de otros lugares, como pueden esparcir este virus.
y que somos responsables también nosotros mismos de lo que hagamos, ¿no? Dentro de la cuarentena que vamos a vivir, donde vayamos, a los hoteles, a nuestras casas. Por su parte, los vuelos humanitarios continúan llegando al país. Se prevé que para el 1 de junio los aeropuertos del país ya empiecen a retomar sus actividades, informó Valeria Navarro. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, recorrió el aeropuerto de Guayaquil para constatar los protocolos de bioseguridad que se han implementado. Se espera que el 1 de junio reinicien ya las operaciones aéreas en nuestro país. Mientras tanto, continúan llegando los vuelos humanitarios. Le contamos. Llegaron a Guayaquil 305 pasajeros en 2 vuelos humanitarios provenientes de Miami, mientras que 314 viajeros salieron de la ciudad con destino a Miami y Alemania. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, verificó los protocolos de bioseguridad implementados en el aeropuerto de Guayaquil. Vamos en el rumbo correcto para poder retomar las operaciones desde el 1 de junio. Los usuarios deben usar mascarillas, a su ingreso se les toma la temperatura y deben respetar las distancias. En las diferentes áreas hay señalización. Pasan a migración, donde está debidamente señalizado, pasan por los chequeos de seguridad, en los preembarques tenemos señalización, los asientos algunos están restringidos y hay señalización para que aborden el avión. Que el aislamiento sea en domicilios para aquellos miembros de 5 grupos prioritarios: niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas discapacitadas y sus acompañantes, y personas con enfermedades catastróficas y sus acompañantes. Todos aquellos viajeros que no están dentro de estos 5 grupos prioritarios hacen su aislamiento preventivo obligatorio en un hotel. Yo solamente quería volver al Ecuador. No veía precio, no veía nada. ¿Ahora se va a aislar? Sí, ahora tenemos que ir al hotel a aislarnos. El pasado sábado se viralizaron en redes sociales videos en donde se observa a viajeros que esperaban sentados muy cerca de otros, mientras algunos reclamaban por la forma en que les tomaban las pruebas. Al respecto, el ministro indicó que se están tomando correctivos. 2 importantes correcciones: más médicos para poder hacer las pruebas de manera más rápida, y 2, no vamos a hacer que las personas esperen el resultado, sino que de encontrarse a alguien que haya salido positivo, se le hará un seguimiento posterior ya en el lugar en donde está realizando su aislamiento provisional. Los médicos usan 2 pares de guantes, uno interior y uno exterior. Ellos se cambian el exterior y se vuelven a poner uno nuevo cuando hacen la siguiente prueba. Hasta el momento, 77 vuelos han repatriado a 9.604 ecuatorianos y 13.294 extranjeros han salido de nuestro país, informó Roselena Vázquez.